Queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva semana de cursada. Espero que me sepan disculpar la voz en esta videoclase. Esta semana vamos a continuar trabajando en el análisis de los rasgos diferenciales entre el inglés y el español. Vamos a detenernos en una diferencia entre lenguas que se da en el plano lingüístico y más concretamente en el uso de un signo de puntuación doble y de un elemento paratextual, el uso de las comillas y de la cursiva, que yo más o menos creo que ya los tengo hartos con este tipo de correcciones en los trabajos prácticos y en los foros. Los signos ortográficos son todas aquellas marcas gráficas que, no siendo letras ni números, se emplean en los textos escritos para contribuir a su correcta lectura, muy importante esto, e interpretación. Los signos ortográficos se clasifican en tres grupos: los diacríticos, los de puntuación y los auxiliares, que estaba incluido en una de las videoclases anteriores, se acordarán si la vieron. Y dentro de este grupo B, los signos de puntuación, vamos a encontrar las comillas. Las comillas son un signo auxiliar de la puntuación cuyos usos dependen de su forma. Las aplicaciones a veces pueden resultar bastante confusas en los textos de la academia, y existen tres tipos de comillas que usamos en español: las comillas españolas o latinas, las inglesas y las comillas simples. Esto es muy importante. En el apunte ustedes pueden ver detalladamente cuáles son las diferentes formas que tienen para insertar las comillas en el texto. Eh, Siempre igualmente recuerden que a la finalidad de hacerlo correctamente, si ninguna de estas formas funciona para ustedes, pueden copiar y pegar desde alguno de los documentos de la cátedra, desde el buscador de internet, con tal de copiar y pegar, de que estén las comillas correctas en el trabajo práctico. Ahora, grafismo de las comillas. Todas las comillas son un signo ortográfico doble, es decir, que se abren y se cierran. Y esto yo se los marco mucho a ustedes, especialmente en las intervenciones en los foros. Todos los tipos de comillas se escriben pegadas al primer y al último carácter del periodo que enmarcan. Además, las comillas van separadas por un espacio de los elementos que no forman parte del periodo enmarcado, a menos que la comilla de cierre vaya seguida de un signo de puntuación. Se recomienda siempre utilizarla en primera instancia las comillas angulares o las comillas latinas, españolas, lo mismo, y reservar los otros tipos de comillas cuando deba entrecomillarse parte de un texto que ya está entrecomillado, es decir, cuando haya una jerarquización de comillas necesaria. Fíjense ahí, les marqué con color. Antonio me dijo: vaya cacharro que se ha comprado Julián. Toda la oración desde Antonio hasta el punto va entre comillas. Eso es lo principal, que está entre comillas. Dentro de eso, la frase que dijo va a ir de vuelta en comillas, pero no puedo volver a utilizar las mismas. Tengo que seguir la jerarquización de comillas. Entonces, después de las angulares que vienen, las inglesas. Y dentro de eso está citando una palabra específica que la persona dijo, que es cacharro, que también debe ir entre comillas porque la está citando, pero no puedo usar las inglesas y no puedo usar las angulares, entonces voy a ocupar las simples. Ahora, las comillas, dice la ortografía, son un signo delimitador. Introducen y delimitan un segundo discurso que se inserta en el discurso principal con algún fin. En su uso prototípico, las comillas sirven para enmarcar la reproducción de palabras que corresponden a alguien distinto del emisor, según la clase de comillas de que se trate. El uso varía, ¿sí? Puede ser para encerrar citas directas en las obras literarias, para encerrar los textos que expresan pensamientos en cita directa, para ciertas expresiones denominativas y los títulos de conferencias o discursos. Igualmente, algunos de estos aspectos ustedes los van a ver más en detalles en traducción literaria cuando la cursen, o en traducción técnico-científica también cuando la cursen. Ahora, se usan las comillas latinas en los siguientes casos: para encerrar las citas directas, es decir, palabras, frases o textos como tal, como, tal como fueron escritos o pronunciados, siempre que no sean muy extensas, pues en ese caso suelen componerse con texto de cuerpo o tamaño menor, en un párrafo aparte, y a veces con una sangría, ¿sí?
En ese caso se omiten las comillas porque el texto citado ya está denotado de una forma. Ya tiene, digamos, los elementos diacríticos suficientes. Este es el ejemplo 1. El hombre es un lobo para el hombre, dijo el filósofo inglés Thomas Hobbes. Y en el ejemplo 2 tenemos es imprescindible, fíjense ahí tenemos raya, señaló el ministro, que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras. Las citas directas, es decir, los resúmenes de lo escrito o dicho, no se destacan de ninguna manera, por lo que tampoco deben encerrarse entre comillas. Cuando se intercala un comentario del transcriptor de la cita, deben marcarse entre rayas sin necesidad de cerrar las comillas para volver a abrir después el inciso. Sí, ese es el ejemplo 2. Ahora, en las obras literarias, para encerrar los textos que expresan pensamientos en estilo directo. Sí, este hombre está chiflado, pensó Violeta. Si el pensamiento está expresado en estilo indirecto, el texto se expone sin signos de puntuación. Como el ejemplo 2, Violeta pensó que aquel hombre estaba chiflado. Las comillas sirven para llamar la atención del lector sobre alguna peculiaridad de la voz o expresión entrecomillada que la distingue del resto de los componentes léxicos del enunciado. ¿Sí? Las comillas se emplean frecuentemente para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o se utiliza irónicamente o con un sentido especial. Estos son los ejemplos 3 y 4. Dice que el cumpleaños de su hija es en septiembre. Fíjense cómo está escrito septiembre. Y el ejemplo 4, Fulgencio es un tipo muy simpático, entre comillas. Se encierran entre comillas latinas cuando se citan, especialmente si aparecen junto con el título de la obra a la que pertenecen, ciertas expresiones denominativas, tales como los títulos de partes importantes de obras o publicaciones, como capítulos o partes de libros, los títulos de artículos de enciclopedias y diccionarios enciclopédicos, no los títulos de entrada que se escriben en cursiva, esto se lo marqué a algunas personas me parece, artículos, crónicas, reportajes o noticias de diarios y revistas y trabajos en otras publicaciones, partes dependientes. Por ejemplo, en el artículo La crítica al cubo de Fernando Savater, ¿sí? Fíjense que está entrecomillado. También se escriben entre comillas latinas los títulos de conferencias y discursos, por ejemplo, La inmigración como problema en el círculo ecuestre. Cuando se citan dentro de un texto se emplean las comillas para delimitar los títulos de leyes, programas, planes, proyectos, asignaturas, cursos, entre otros que por su excesiva longitud solo llevan escrita con mayúscula la primera palabra. Por ejemplo, lingüística aplicada a la enseñanza del español como la lengua extranjera y comentario de textos poéticos españoles e hispanoamericanos del siglo XIX. Aquí vemos la diferencia en el uso de las comillas. En el primer ejemplo, cómo en inglés se utilizan las comillas inglesas y en el punto se escribe dentro de las comillas. Ese es un detalle que hace la diferencia. En cambio, en español, la norma dice que utilizamos las comillas angulares y el punto corresponde colocarlo luego del cierre de las comillas. Se los marqué con colores. Las comillas simples o latinas, ¿sí? Se usan para encerrar palabras, sintagmas u oraciones que se utilizan como significado de otro. Cuando las comillas concurren con otros signos de puntuación, deben seguirse las siguientes pautas: coma, punto y coma y dos puntos. En español estos signos se colocan siempre después de las comillas de cierre, ¿sí? En español. Exclamación e interrogación. Si estos signos corresponden al texto que ya estamos entrecomillando, se colocan dentro de las comillas. Otros signos dobles. Si coinciden tras una palabra dos o más signos dobles, se cerrará primero el que se haya abierto, en último lugar. Para ir cerrando la videolección, quiero mencionar algunas cuestiones. La cursiva
se usa para títulos de obras, palabras extranjeras, uso metalingüístico y nombres científicos. Les he marcado la mayoría en los trabajos prácticos en la cuestión de palabras extranjeras. Está bueno que en la parte de los cuadros empiecen a implementar, si no lo están haciendo ya, cuando ustedes justifican, cuando dan su explicación, si quieren mencionar la palabra que estaba en inglés, en lugar de hacerlo entre comillas, deberían ponerlo en cursiva para ir poniendo en práctica. La negrita se utiliza en textos didácticos o digitales para destacar conceptos claves, preguntas y títulos de secciones. Por eso, cuando ustedes me justifican y me marcan qué cambios se hicieron en negrita, no les pongo que está mal porque estamos en un ambiente académico, didáctico, estamos aprendiendo. Pero tengan en cuenta que su abuso puede distraer al lector. En inglés la cursiva se usa con más libertad para énfasis. Y en español hay que evitar transferencias innecesarias y adaptarse según el contexto. Un error muy frecuente es el uso redundante de las comillas y la cursiva. ¿Sí? La RAE nos dice, no es válido por redundante el uso de comillas y cursiva a la vez como elemento de resalte tipográfico. Esto también se los mencioné en algunas videoclases de devolución. La doble marcación es un error. ¿Sí? Es mejor usar solamente la cursiva o solamente la comilla, pero no ambas juntas, ¿sí? Si me ponen algo en comillas, ya me están marcando que eso es distinto. No hace falta que también esté en cursiva. Así que bien, tengan en cuenta que traducir es leer con los ojos bien abiertos y les deseo una excelente semana. Nos vemos en la próxima lección.